Bueno, gracias. Vamos a hablar hoy de Franz Anton Mesmer. ¿Saben ustedes que la historia de la medicina está llena de personas heroicas, admirables, como hemos visto en los últimos días, pero también en los últimos días hemos visto que esa historia está llena de personas con dificultades y han existido también numerosísimos charlatanes. En fin, hoy hablaremos de Franz Anton Mesmer, el del mesmerismo, del cual ustedes habrán oído hablar. Nació en 1734 en Ignaz, en Suabia, y cursó estudios de medicina en Viena. Empezó a ejercer su profesión entre la población del Imperio Austrohúngaro y pronto ganó fama de sanador entre sus pacientes. Mesmer prefería a aquellos que presentaban una personalidad inestable, con tendencia a quejarse de molestias indeterminadas. Además prefería atender a las damas, ¿no?, en otro orden de cosas. El doctor Mesmer se sentaba ante el sujeto con sus rodillas tocando las del enfermo, hacía que el tipo lo mirara directamente a los ojos, y parece que al cabo de un rato el paciente empezaba a temblar, ponía los ojos en blanco hasta caer al suelo preso de convulsiones. Ese es el efecto que lograba el doctor Mesmer. Imagínese, con tales virtudes académicas, su fama se fue extendiendo y pronto contó entre su clientela a muchos nobles de la casa imperial. Se trata naturalmente de la casa de Habsburgo, ¿no? Incluso parece que entabló amistad con Mozart. Mozart en aquel entonces tenía 20 años de edad. Mozart siempre fue una persona joven. La amistad fue duradera y parece que Mozart estrenó una ópera Bastien y Bastian, en la lujosa mansión que tenía Mesmer por ahí. En 1777 Mesmer se dio a conocer en toda Viena cuando empezó a practicar sus artes en la persona de una doncella de la emperatriz. Parece que la chica se llamaba Teresa Paradis y era ciega. Los padres habían tratado de curarla con emplastos, con sanguijuelas, con ciertos descubrimientos de corrientes eléctricas, pero sin éxito alguno. La muchacha presentaba unos movimientos convulsivos, y Mesmer, después de 2 charlas con ella, apaciguó esos movimientos. Entonces los padres decidieron que su amada hija pues se pusiera en manos del doctor Mesmer para ver qué podía hacer por su ceguera. El caso es que Teresa, después de algunas crisis de temblor y de chillidos, dijo que había empezado a ver los contornos de las personas que la rodeaban. Si le pasaban una vela encendida por delante de los ojos, parece que la chica daba un grito y caía desmayada. Pero el asunto se fue complicando, porque la chica cada vez sufría más con las nuevas impresiones que recibía, con la luz del sol, el cielo azul, los movimientos de las personas, y cada vez se consideraba más desgraciada. Prefería no ver. Incluso olvidó cómo tocar el piano, una habilidad que tenía cuando su ceguera era profunda. Parece que un día Teresa sufrió un ataque de locura, se tiró a un sofá, empezó a gritar, y el padre de la muchacha salió corriendo a la casa de Mesmer con un cuchillo y lo corrió. Después fue a ver a la emperatriz y le dijo, a ver si ese médico deja en paz a mi hija. Y Mesmer tuvo que vender la casa donde habían tocado Mozart, pero también Haydn, el caballero Gluck, y rajó de Viena. Se fue a París, que era un lugar también propicio para sus doctrinas. En París se admiraba la inteligencia, pero como siempre había lugar para los charlatanes.
En París alquiló una casa muy lujosa, se anotó ahí en los salones donde la nobleza se reunía para charlar, y muy pronto, imagínense, se rodeó de pacientes, y fue poniendo a punto una teoría que justificara sus manejos. Eran los tiempos en que se empezaba a estudiar el magnetismo y la electricidad, y entonces afirmó que un fluido único y sutil andaba por todo el universo, que unía ese fluido y conectaba todos los cuerpos. Y decidió llamarlo magnetismo animal, así porque sí. Después otros lo llamaron el éter, en fin. Y aseguraba Mesmer que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado. Cuando se te bloquea el magnetismo, te empieza a doler algo, decía Mesmer en otras palabras. Él decía que la curación de la enfermedad requería la intervención de un adepto, de una persona con un magnetismo insólitamente fuerte para localizar los polos de flujo en el interior del cuerpo y después, mediante un masaje oportuno, restablecer el flujo normal magnético. Así de fácil. Para poner en práctica esta nueva orientación, ideó el baquet. El baquet era un balde metálico que se situaba en el centro de la habitación, se llenaba con agua magnetizada y con varillas de metal que los pacientes tomaban por sus extremos. Y las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más sujetos sentados alrededor del balde, sosteniendo la varita. Supuestamente el flujo magnético circulaba entre los asistentes, que por otra parte se tomaban de la mano, y era lo que se denominaba cadena mesmérica. Si iban ahí, los hombres y mujeres se vestían ligeramente para que mejor fluyera el magnetismo. El caso, usted sabe cómo es esto: varilla va, varilla viene. Se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos, se observaban en espejos instalados en las paredes del gabinete de curas de la Rue Montmartre, y además, bueno, en fin, se parecía mucho a una orgía. Sí, señor. Entonces iba gente a la que no le dolía nada, pero igual. Se la pasaba bárbaro. Mesmer había considerado también en ese lugar los factores acústicos. En las sesiones parece que se oía una tenue música de cámara interpretada por la armónica de cristal. La armónica de cristal era un instrumento nuevo, de tonos etéreos, dicen los que acostumbran a describir el sonido sin éxito. Pero en realidad estaba compuesta por vasos afinados, variada la afinación con agua, como suele hacerse en los circos, pero que obtenían su sonido a partir de la pulsación de sus bordes, que también estaban mojados, como eso que hacen algunos amigos nuestros con las copas de cristal. Entonces tenía un sonido así misterioso. Parece que este instrumento había sido inventado nada menos que por Benjamin Franklin, que, saben ustedes, estuvo de visita casualmente en esa misma época en Francia, y que también es protagonista de esta historia. Ya veremos de qué manera. Nuestro amigo Franklin había inventado esta armónica de cristal, pero en realidad la había copiado a un músico checo que andaba por ahí tocando estos vasos. El caso es que ahí, en el peringundín que tenía Mesmer, tocaban para amenizar la reunión la armónica de cristal. Hay un bello concierto de armónica de cristal compuesto por Mozart, y dadas las relaciones amistosas con Mesmer y el uso de la armónica que hacía pues puede ser que Mozart lo haya escrito incluso a la salud del médico, pero no sé. El caso es que el mesmerismo se convirtió en el delirio de la alta sociedad francesa. Pero se produjo una división. Aparecieron los entusiastas defensores de Mesmer, pero también un creciente grupo de escépticos. Usted sabe cómo es, ¿no? Entre los entusiastas estaba el marqués de Lafayette, sabe usted, que había combatido al lado de los rebeldes norteamericanos, gran figura de la independencia norteamericana, y que también tuvo una participación bastante más triste, por cierto, en la Revolución Francesa. El caso es que Lafayette siempre abrazaba cualquier cosa que le pareciera moderna. Era esa clase de sujeto, ¿no?
y le gustó Mesmer, le pareció moderno. Incluso quiso exportar la fe mesmérica a los Estados Unidos, pero el presidente Thomas Jefferson lo sacó a patadas. El caso es que después de 6 años de actividad, algunos sectores de la nobleza empezaron a desconfiar de Mesmer. Tanto es así que Luis XVI estableció una comisión real para investigarlo. Mesmer contaba, sin embargo, con el favor de María Antonieta, que era mesmerista. Bueno, lo investigaron a Mesmer, ¿no? Y el grupo dio un resultado final llamado Informe de los Comisarios Reales acerca del magnetismo animal. Y entre los investigadores estaba nuestro amigo Antoine de Lavoisier, aquel que justificaba el plagio diciendo que nada se pierde y todo se transforma. Estaba el químico, estaba el tipo el inventor de la guillotina, ¿no? Y estaba justamente Benjamin Franklin, entre otros tipos. Empezaron a investigar, a ver si era cierto. Se aplicó naturalmente el método científico para investigar a ver qué es lo que hacía este hombre. Como primera prueba, un grupo de investigadores decidió darse una sesión de baquet, el famoso balde con las varillas. Y ahí fueron Guillotin, Franklin, Lavoisier, se sentaron alrededor del balde y se tomaron de las manos. Y al poco tiempo Franklin lo miró de reojo a Lavoisier y le dijo, che, es lo que es. Y al final se empezaron a matar de risa. Les pareció que a lo mejor no estaban suficientemente enfermos, ¿no? Entonces decidieron que se sometiera a las personas al poder de sugestión sin magnetizarlas, y después que se las magnetizara sin someterlas al poder de sugestión. Lavoisier diseñó una serie de experimentos que fueron realizados en Passy, donde vivía Franklin. Para ello, Franklin le pidió a Mesmer que magnetizara uno de los 5 árboles de su jardín. Y después agarraron un pibe del que Mesmer certificó que era sensible al magnetismo y lo hicieron abrazar a los troncos, ¿no? Y el joven fue abrazando uno por uno los árboles con una agitación creciente. Cada vez me siento más magnetizado, gritaba el tipo, ¿no? Y abrazó 3 árboles y después, cuando abrazó el cuarto, gritó, ¡es este! Y se cayó redondo al suelo. Con una sonrisa sarcástica, los 3 comisionados le dijeron a Mesmer que el muchacho había abrazado a todos los árboles menos el indicado. Y Mesmer dijo que todo árbol tenía una cierta magnetización natural. La siguiente prueba consistió en vendar los ojos a una mujer. Le informaron que Mesmer estaba en la habitación y que la estaba llenando de magnetismo. En realidad Mesmer no estaba allí en absoluto, lo había mandado a comprar frutillas. Pero la mujer empezó a temblar, a sudar y finalmente a presentar las convulsiones típicas de la crisis mesmérica. Después probaron con la misma mina, pero sin venda, diciéndole que Mesmer estaba en la habitación contigua y dirigiendo pases magnéticos hacia ella. Mesmer no había vuelto todavía de la frutería, pero el resultado fue el mismo: temblor, agitación, crisis. El informe de la comisión, se imagina usted, fue demoledor, ¿no? La Facultad de Medicina exigió a 20 médicos que abandonaran ese método, médicos que lo estaban siguiendo, ¿no? Mesmer intentó persistir durante un tiempo, pero la gente ya no le creía. Después estalló la revolución. Imagínese, desaparecieron los salones donde se había desarrollado el mesmerismo. Tuvo que rajar de París, viajó a Londres. Con 60 años viajó de nuevo a Viena, pero allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo, encarcelado. Se demostró su inocencia, pero lo echaron. El caso es que murió en 1815 en la más completa miseria. A los 81 años, parece que a veces pedía limosna. Uno de los discípulos de Mesmer, tal vez uno de aquellos a los que obligaron a abjurar, en cierto modo, el mesmerismo, el marqués de Puységur, publicó un libro donde explicó sus experimentos, en Puységur. Durante sus sesiones de mesmerismo, se había encontrado con un muchacho aldeano
que en lugar de agitarse y convulsionarse, había caído en un estado de sueño profundo. Y sin despertarse se había levantado y había empezado a caminar. Durante este estado, el chico respondió a todas las preguntas que Puységur le hacía y obedecía a órdenes sencillas. Cuando despertó no recordaba nada de lo acontecido. Y el marqués de Puységur empezó a aprender, desarrolló una técnica para provocar ese sueño convulsivo y se dedicó a practicarlo en varias personas. Después, la revolución también acabó con todo aquello, ¿no? Hasta que en el siglo XX, Sigmund Freud comenzó a utilizarlo en sus estudios sobre el subconsciente, ¿no? Usted sabe, Puységur había descubierto la hipnosis. Era un discípulo de Mesmer, de donde, como sabe usted, Rolón, volvemos a descubrir, no sin algún horror, que ciertos charlatanes tienen la facultad de provocar algunos efectos interesantes, a veces más interesantes que los que operan con verdad. Sí, sí. Pero bueno, lo que no quiere decir que haya que buscar el efecto interesante mediante el engaño y la charlatanería. No es así. Quiere decir quizá lo contrario. Es decir, que hay que mirar con cuidado todo lo que sucede. ¿A quién podemos dedicar esta historia del amigo Mesmer? A mí me resulta muy simpático, yo hubiera ido. ¿Sí? Así que sí, ¿cómo no voy a ir? Los salones de París, ahí, todas las minas, alrededor del balde, con el tipo tocando la armónica de cristal, medio que se le guiñan el ojo, que te empujan, le hacen masajecitos, claro, que tocan un poco las gambas, y vos decís, ay, que me agarran las convulsiones, no importa, yo me hago un poco el enfermo ahí, total, ¿qué podía costar? ¿Dónde querés ir? No, está bien. Bueno, entonces bien. vamos a lo de Mesmer. Vamos a lo de Mesmer, nos hacemos que estamos medio fuleros. Hay una mina bárbara. Hay una mina bárbara que le agarran unas convulsiones y se pone cariñosa. Y no le importa con quién. Claro, o hace como si no le importara. Bien, a Mesmer entonces. También a Puységur, ¿no? Y a su amigo Freud, que era un gran escritor. Pero tiene razón, escribía bien en serio. Claro que escribía bien, por supuesto, sí. Escribía bien en serio. Claro. Además de sus otras virtudes, ¿no? Sobre las cuales gentes más diestras que yo podrán discutir, pero que escribía bien, escribía. Bueno, y a Mozart, que está ahí, que fue amiguete de Mesmer, quizá fue ahí una vez a meter la mano en el balde, Mozart, seguro, o a tocar las copas con el dedo. Hay varios, aquí está Benjamin Franklin, aquel que tenía tan organizada su vida, que se había hecho un horario para confesar después que nunca lo había cumplido. Después de todo, el inventor del pararrayo, ¿no? Como sabe cualquiera que haya leído las carátulas de los cuadernos. O sea que Franklin, cuando niño, estudiaba mucho y por eso estudió inventó el pararrayo. Por eso a los niños se les dice que estudien mucho, de modo que puedan luego inventar el pararrayo. Sin embargo, he sabido de muchísimos niños que han seguido algunas de las conductas de Franklin sin inventar pararrayos alguno. Bueno, Franklin también, aquí en Otra Island, ahí perdido. Yo no me acuerdo si era Lavoisier finalmente, o el Marqués de Laplace, el que dijo que nada se perdía y todo se transformaba. Pero me suena que era Lavoisier. Laplace fue más bien aquel que le contestó a Napoleón, cuando Napoleón le preguntó qué papel ocupaba la divinidad en su concepción del mundo, y Laplace le dijo, no he pensado, no se me ha hecho necesaria esa hipótesis, sigue, dijo Víctor Laplace. Pero aquí no tiene nada que ver Laplace. A todos esos le dedicamos esta charla, lo mismo que a las minas que iban a los salones elegantes a mesmerizarse un poco. Y a todas las mujeres que aún hoy día
andan buscando salones elegantes donde hacerse mesmerizar. Bien mesmerizar. Quedaban como los cuáqueros. Sí, ahí temblando. Y ya que todo esto se desarrolla temblando, vamos a ilustrar la charla con el vals, Temblando, querido vals, que canta para nosotros y para todos los mesmeristas Ignacio Corsini. Adelante,